Buenas tardes, mi nombre es Sandra Cortés Espidio y como parte de un ejercicio de la materia de oratoria forense y debate jurídico, les presento el siguiente discurso sobre el fenómeno migratorio en la actualidad. La migración es un fenómeno de carácter internacional e histórico. A lo largo de los siglos, las personas han dejado sus hogares en búsqueda de mejores oportunidades, seguridad y una vida digna para ellos y sus familias. La migración no es un problema, es una realidad que nos define como sociedad global. A nivel mundial, hay realidades sociales, económicas, políticas, culturales y demográficas que moldean una parte de la historia. En ese sentido, la migración es uno de los fenómenos con mayor presencia. ¿Pero por qué? ¿Por qué ahora? ¿Por qué hablar de este tema si ha estado presente desde el origen de la sociedad? Para tratar de explicarlo, me centraré únicamente en la migración que se lleva a cabo en los países de América. Últimamente es un tema que ha causado gran controversia a nivel internacional, pues si bien para nadie es un secreto que tanto los gobiernos republicanos como demócratas de Estados Unidos han puesto a México contra la pared en sus esfuerzos por contener la migración. Sin embargo, las políticas del actual presidente Donald Trump son más extremas, pues ha impulsado políticas más restrictivas y persecutoras, sobre todo en los estados conservadores, como las famosas redadas para detener a migrantes o a cualquier persona que parezca uno, así como los operativos, donde el uso excesivo de la fuerza puede derivar en otras violaciones a los derechos humanos. Considerando además que Trump ha manejado un discurso que incita al odio, al racismo y promueve la xenofobia, apoyado por sus aliados y por las personas que lo siguen y están de acuerdo con sus ideas. El uso de la Internet, las redes sociales y distintos medios de comunicación han facilitado la difusión de información falsa sobre los migrantes, especialmente sobre los mexicanos, generando toda clase de opiniones y actitudes anti-inmigrantes. Las constantes amenazas para que México se haga responsable de frenar este fenómeno nos habla de la inconsciencia del mandatario de los Estados Unidos, pues se debe tomar en cuenta que los inmigrantes que arriban a su país no son solo de origen mexicano. Si bien México puede implementar políticas migratorias más estrictas, esa no es la solución. En los últimos años, México ha pasado de ser un país con un alto índice de emigración a ser un país de tránsito o incluso de destino para migrantes de origen centro y sudamericano que buscan llegar a la frontera con los Estados Unidos. Cada vez es más común ver por las calles, en el transporte público o empleados, principalmente en el comercio informal, a migrantes provenientes principalmente de Honduras, Venezuela, Colombia, entre otros. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en el año 2023 se caracterizó por dinámicas migratorias complejas y de rápida evolución en México y en el hemisferio. Se registró el mayor número de entradas regulares al país en la historia, con cerca de 44 millones de personas, un aumento del 132% desde el año 2020. En el caso del número de migrantes en situación irregular que salen, llegan, transitan y permanecen en México, ya sea temporal o permanentemente, se alcanzaron niveles nunca antes vistos en 2023, desde lo que ya fueron años récord en 2021 y 2022. Entre estos flujos se encuentran un gran número de mujeres, incluidas mujeres embarazadas y lactantes, niños y niñas, incluidos aquellos que no van acompañados o que han sido separados, miembros de pueblos indígenas, personas que viven con alguna discapacidad y enfermedades crónicas, personas de la comunidad LGBTQ+, y otras poblaciones en situaciones de compleja vulnerabilidad. Pero, ¿por qué son importantes estos datos? Porque no solo en Estados Unidos se violentan los derechos humanos de las personas migrantes.
Desafortunadamente, nuestro país es uno de los más peligrosos para ellos. La mayoría de las personas migrantes ingresan al país de forma irregular, enfrentándose a un entorno hostil, inseguro. Se topan con la discriminación, el crimen organizado, el abuso de autoridad, enfermedades, falta de comida, de medicamentos, de un lugar donde dormir o donde vivir. A los mexicanos nos duele cómo tratan a nuestros paisanos, principalmente en Estados Unidos. Nos duele que los discriminen, que los maten, que los traten de ladrones, de violadores. Sin embargo, me ha tocado escuchar a varios mexicanos expresarse de una manera ofensiva e incluso denigrante en contra de los migrantes. Y si bien es cierto que económicamente la mayor parte de la sociedad mexicana se encuentra en un muy bajo nivel económico, observar que el gobierno brinda apoyo a estas personas causa un poco de recelo, pero creo que no debemos olvidar nuestra calidad humana. Porque en un caso contrario, no vemos mal a los migrantes, porque también lo son, aquellos que vienen de países europeos o asiáticos, solo porque a diferencia de los migrantes latinos, ellos tienen un nivel socioeconómico más alto, incluso más alto que el de la mayoría de nosotros. En conclusión, las medidas existentes no van a frenar la migración. Las personas persisten en la búsqueda de mejorar sus oportunidades de vida y buscan vías o rutas alternas para llegar a Estados Unidos, aunque éstas sean incluso más peligrosas. Entonces, como sociedad y gobierno, debemos tratar a la migración respetando los derechos humanos y el humanismo. Tener presente que los migrantes son solo personas como nosotros, tal vez de un color distinto, pero díganme, ¿de quién no? Algunos hablan otro idioma, pero al final siempre logramos entenderlos. Gracias por su atención.